Papá, cuando te vayas, la nueva mamá volverá a darme medicinas. Por favor, sálvame, le susurró la niña al oído. Sus palabras golpearon a Oleg como un rayo, dejándole atónito y decidido. Sabía que tenía que actuar. Hacía 6 meses que Oleg se había vuelto a casar. La trágica muerte de su primera esposa, Anna, durante el parto, había dejado un profundo vacío en su vida, que luchaba por llenar. Solo y vulnerable, había caído bajo el hechizo de Larisa, una mujer joven y hermosa que parecía un mundo aparte de la imagen de un viudo afligido con una fortuna considerable. Sin que Oleg lo supiera, Larisa había ocultado cuidadosamente su verdadera naturaleza, manipulando hábilmente tanto a él como a su fortuna. Poco a poco, sus intenciones ocultas empezaron a salir a la luz. Aquella mañana, una tensión inusual llenaba el ambiente, como la calma que precede a la tormenta. El día empezaba con normalidad, pero persistía un trasfondo de inquietud. «Cariño, no me queda dinero en la tarjeta», dijo Larisa en voz baja, apoyándose en la puerta del dormitorio. Sus brazos se deslizaron alrededor de los hombros de Oleg mientras hablaba, su voz dulce pero teñida de algo poco sincero. Parecía tan equilibrada como siempre, su aspecto pulido enmarcado por una sonrisa ligeramente artificial que dejaba entrever sus motivos más profundos. Oleg, distraído por su elegancia, le besó el cuello distraídamente. «No te preocupes, yo me ocuparé», dijo, con un tono habitual y distante. Larisa se estiró lánguidamente, con movimientos felinos, y su calculado encanto volvió a atraparlo. Mientras la observaba salir de la habitación, su impecable cabello y su esbelta figura ocuparon sus pensamientos, ocultándole su verdadera naturaleza. Mientras tanto, en la cocina, Sofía se sentaba tranquilamente a la mesa, con el rostro sombrío y la mirada distante. La joven evitaba mirar a su madrastra, replegándose sobre sí misma. Larisa, siempre actriz, saludó a Sofía con una sonrisa que apenas disimulaba su apatía. «¿No estás contenta otra vez, Sofía?», preguntó Larisa en un tono falsamente alegre, con un sutil desafío en sus palabras. Se acercó y su voz destilaba una preocupación poco sincera. Sofía apartó la mirada, abrazando protectoramente al gato de la familia como si buscara consuelo en su calor. La indiferencia de Larisa hacia los niños era palpable, a pesar de sus intentos de desempeñar el papel de esposa y madre cariñosa. Sin embargo, Sofía percibía algo más oscuro bajo la pulida fachada de Larisa. Los extraños sucesos ocurridos desde la llegada de su madrastra habían sembrado la semilla de la duda y el miedo. Oleg, cegado por su dolor y el encanto de Larisa, parecía ajeno a la tensión que se estaba gestando en su propia casa. Sofía luchaba con sus pensamientos, desesperada por encontrar las palabras adecuadas para explicarle a su padre que su malestar no era simple aversión infantil, sino algo más profundo, algo que no podía ignorar. Sofía se apresuró a ir a la habitación del bebé y cerró la puerta tras de sí. En la cocina, Larisa se sirvió una taza de café y sacudió la cabeza con fingida exasperación. «No sé qué le pasa», murmuró en voz alta, con un tono irritado. Unos minutos más tarde, Oleg bajó las escaleras, vestido y preparado para el día que le esperaba. Se sentó rápidamente a la mesa y miró el reloj. «La hora», murmuró para sí, concentrado en terminar de desayunar. Las mañanas siempre eran un torbellino para él, un constante malabarismo entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Sin embargo, esta mañana se sentía más pesado, como si un peso invisible se hubiera asentado sobre la casa. Cuando Oleg terminó de comer, una sensación de calma empezó a sustituir a la prisa de antes. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que Sofía seguía ausente, su tono se agudizó. «Sofía, date prisa. Todavía tengo que llevarte al colegio», gritó, con un eco de irritación involuntaria. La tensión entre él y su hija había ido creciendo, un abismo silencioso que ninguno de los dos parecía capaz de salvar. Larisa observaba estos momentos con tranquilo distanciamiento, aceptándolos como inevitables. Para ella, las tensiones entre padre e hija no hacían sino entorpecer sus planes cuidadosamente trazados. Al final, Sofía salió de su habitación con la mochila colgada de un hombro. Su expresión era cautelosa, su silencio más fuerte que las palabras, pero evitó la confrontación. «Estoy lista, papá», dijo en voz baja, encontrándose brevemente con la mirada de su padre.
La fugaz conexión pasó tan rápido como había llegado. Oleg se levantó bruscamente y salió de la cocina sin decir palabra. Se detuvo en la puerta y miró a Larisa, como si quisiera decir algo, pero dudó. Ella aprovechó el momento, se acercó a él y le dio un delicado beso en la mejilla. «Me echarás de menos, ¿verdad?», susurró, con una voz cargada de falsa dulzura. Oleg esbozó una leve sonrisa, pero evitó mirarla a los ojos. En el fondo, sentía que su confianza flaqueaba, que se derretía un poco más cada día que pasaba. Con un gesto brusco de la cabeza, se dio la vuelta y se marchó, sintiendo cada vez más tensión en su interior. Larisa se quedó observándole desde la ventana, aunque hacía tiempo que sus pensamientos se habían desviado hacia otra parte. Cada día sentía que su influencia sobre la casa aumentaba, que sus planes se acercaban a buen puerto. Oleg dejó a Sofía en el colegio con su habitual prisa y le dio un abrazo rápido antes de marcharse a la oficina. El trabajo consumía la mayor parte de su tiempo, dejando poco espacio para su hija. Sofía, acostumbrada a esta rutina, sentía que la distancia aumentaba cada día que pasaba. De vuelta en casa, Larisa se ocupaba de sus propios planes, lejos de ocuparse de Sofía o de mantener un hogar cálido. Con Oleg cada vez más distraído por el trabajo, el sutil control de Larisa sobre sus vidas se hizo más estricto. Para Sofía, la vida era ordinaria pero vacía, una serie de días que parecían no tener fin, carentes de calidez o conexión. El dolor le resultaba ajeno e innecesario. Lo que realmente necesitaba era su propio espacio, su habitación, sus pensamientos y su soledad. Aquel día, después de clase, Larisa la recogió como de costumbre. La niña no esperaba ni una sola palabra de su madrastra. Condujeron en silencio, el coche se deslizaba suavemente por las calles mientras la radio sonaba de fondo. Para Sofía, el mundo fuera de las ventanillas del coche parecía distante e indiferente. Cada día le resultaba más difícil estar en casa. Larisa no era su madre, y su atención siempre le parecía forzada. Sofía percibía la falta de sinceridad de su madrastra. A través del espejo retrovisor, Larisa miró a Sofía con una sonrisa tensa. «¿Por qué no podemos encontrar un terreno común?», preguntó, con un tono de fingida curiosidad. Sofía no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana, con la consabida irritación creciendo en su pecho. Llevaba mucho tiempo con la respuesta en la punta de la lengua, pero no quería empezar otra discusión. Cada día le parecía que Larisa se entrometía más, que se esforzaba demasiado y no conseguía nada. Larisa insistió. «Me he esforzado mucho por ti», dijo, con un tono de frustración en la voz. Sofía suspiró y finalmente se volvió hacia ella. «Solo intentas mantenerme fuera de casa el mayor tiempo posible», dijo con dulzura, aunque sus palabras calaron hondo. Por un momento, Larisa se sintió sorprendida, pero enseguida se recompuso. «Tu padre quiere estar orgulloso de ti», dijo, con el tono ensayado. «Para eso, tienes que ampliar tus horizontes y triunfar en distintos ámbitos». Sofía asintió bruscamente, con clara indiferencia. La irritación de Larisa se reflejó brevemente en su rostro antes de recuperar su sonrisa artificial. «Sabes que tu padre tiene mucho trabajo», continuó Larisa. «Eres una chica lista, Sofía. Todo lo que estoy haciendo es para tu desarrollo». Sofía suspiró de nuevo, volviéndose hacia la ventana. Su voz era ahora más tranquila, pero no menos aguda. «¿Por qué siempre tienes que ser tú quien me recoja? ¿Por qué no puede hacerlo papá?». La pregunta flotaba en el aire, inesperada pero sincera. Larisa se puso rígida y apretó con fuerza el mando de la radio. Sin responder, subió el volumen, ahogando cualquier otra conversación. No estaba preparada para enfrentarse a la franqueza de Sofía ni para ofrecer una respuesta sincera. La tensión en el coche se hizo casi palpable. Para Sofía, era otro recordatorio de que en su casa no había lugar para sus opiniones o sentimientos. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Larisa no se movió. Puso el freno de mano y, sin mirar a Sofía, susurró: «Entra». Sofía dudó, salió del coche de mala gana y se dirigió a la puerta. Justo cuando llegaba, se volvió. «¿Siempre hablas así en casa?». El rostro de Larisa se endureció, pero rápidamente disimuló sus emociones.
Su respuesta fue cortante. Entra. Sofía obedeció, sus pasos pesados mientras desaparecía en la casa. Larisa se quedó en el coche, dándole vueltas a la cabeza. La resistencia de Sofía se había agudizado, su indiferencia se había acentuado. Larisa no podía ignorar la verdad, Sofía se le escapaba de las manos cada día que pasaba. Sofía entró en la casa y se dirigió directamente a su habitación. Una vez dentro, cerró la puerta y se tumbó en la cama. Una oleada de soledad la invadió. Su padre no estaba, y Larisa, si se hubiera esforzado un poco, podría haber sido alguien en quien apoyarse. Pero no era el caso. Abajo, Oleg llegó a casa tras otro largo y agotador día. El peso del trabajo pareció aliviarse ligeramente al cruzar el umbral, pero al entrar en la cocina, le recibió el silencio. No era habitual. A esas horas, estaba acostumbrado a oír la risa de su hija o, al menos, su voz. Ahora, el silencio le resultaba inquietante. Larisa estaba sentada a la mesa, con una taza de té en las manos. Sonrió al verlo. «Cariño, te he echado tanto de menos», dijo, levantándose para abrazarlo. Oleg le devolvió el abrazo, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Algo no encajaba. Le acarició el hombro y se apartó suavemente. «Yo también te he echado de menos», respondió, mirando a su alrededor. «¿Dónde está Sofía? ¿Por qué no está en la cena?» Larisa suspiró, sentándose de nuevo. Su expresión era cansada mientras le miraba a los ojos. «Ha vuelto a enfadarse conmigo», dijo en voz baja. Oleg sintió una pesadez familiar en el pecho. Sabía que su relación con Sofía era cada vez más tensa, pero ¿cómo podía arreglarlo? ¿Era realmente un mal padre? ¿O solo era víctima de su trabajo y de su cansancio infinito? Sin decir palabra, subió las escaleras. Frente a la puerta de Sofía, se detuvo a escuchar. La casa estaba muy silenciosa, pero entonces oyó el débil sonido de su lectura. Llamó suavemente y dijo: «Cariño, soy yo». «Entra», respondió ella suavemente. Cuando entró, la habitación estaba tenuemente iluminada por la pequeña lámpara de la mesilla de noche. Proyectaba un cálido resplandor sobre la manta rosa a cuadros que cubría la cama. Sofía estaba acurrucada en ella, con un libro entre las manos. Oleg se acercó y se sentó en el borde de la cama. Por un momento, su agotamiento pareció disolverse. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué no estás en la cena?», preguntó, manteniendo la voz lo más suave que pudo, aunque persistía un rastro de preocupación. Sofía se volvió hacia él y fue entonces cuando se fijó en sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. No dijo nada, pero se inclinó hacia él, rodeándole el pecho con los brazos. «Papá», susurró, con voz temblorosa. «Ya no quiero que Larisa me recoja después del colegio». Sus palabras brotaron llenas de dolor. Oleg sintió una punzada en el corazón. Sabía que a Sofía no le gustaba su madrastra, pero oír el dolor en su voz hizo que la culpa se hinchara en su interior. ¿Le había fallado tan profundamente? La abrazó y le acarició el pelo mientras buscaba las palabras adecuadas. «Lo sé, pequeña», dijo suavemente. «Pero tengo tanto trabajo. Yo también quiero pasar más tiempo contigo. Lo sabes, ¿verdad?». Sofía se apartó, su rostro era una mezcla de decepción y tristeza. «Entonces, ¿por qué no lo haces?», preguntó con la voz entrecortada. Su pregunta le golpeó más fuerte de lo que esperaba y, por un momento, Oleg no supo qué responder. Sofía se apartó de su padre, con la voz temblorosa de resentimiento. «¿Has dejado de prestarme atención?», susurró. La amargura de sus palabras dolió como una bofetada. Enterró la cara en la almohada y soltó un grito ahogado. «No puedo más. Estoy cansada», sollozó, con su pequeño cuerpo temblando de angustia. Oleg estaba sentado en las sombras, aturdido y paralizado por sus palabras. Le atravesaron profundamente, dejando al descubierto una herida a la que no estaba preparado para enfrentarse. Quiso consolarla, estrecharla entre sus brazos, pero se sintió anclado en su sitio, agobiado por su propia impotencia. Separó los labios y pronunció un «lo siento», suave y entrecortado.
Pero incluso mientras lo decía, supo que las palabras eran huecas, carentes del consuelo que ella buscaba. Sofía no levantó la vista. Su voz apagada, cruda por el dolor, salió de la almohada. Ni siquiera entiende lo que me está pasando. Ella me odia, y a ti, no te importa. Oleg sintió que algo dentro de él se quebraba, un dolor que no podía nombrar. No tenía una respuesta, no tenía una solución. El silencio entre ellos era asfixiante. Se quedó allí sentado, viendo llorar a su hija, sintiéndose más como un extraño en su vida que como su padre. Cuando por fin se calmaron sus sollozos, le tendió la mano vacilante, rozándole el pelo. Pero le pareció demasiado poco y demasiado tarde. Sin decir palabra, se levantó y salió de la habitación. Abajo, Larisa seguía en la mesa de la cocina, con la taza de té olvidada y fría. Levantó la vista cuando entró Oleg, con la misma sonrisa tensa de siempre, cortés, pero teñida de algo no expresado. ¿Cómo te ha ido?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la preocupación y algo más calculador. Oleg se dejó caer en la silla frente a ella. Cogió la taza que ella no había tocado y la giró en sus manos sin beber. Su mirada era pesada e inexpresiva, y el cansancio de su rostro era más profundo de lo habitual. «Quiere que le preste atención», dijo con amargura. «Pero no puedo. Simplemente, no puedo». Y ahora está enfadada otra vez. Larisa ladeó la cabeza, como si sopesara cuidadosamente su respuesta. Hubo una pausa, un momento en el que podría haber admitido que su actitud estricta y distante era demasiado dura para Sofía. Que su presencia perjudicaba más que ayudaba. Pero en lugar de eso, desestimó sus palabras con aire despreocupado. «No entiende lo duro que trabajas», dijo Larisa, sorbiendo su té. «Los niños pueden ser así. Se vuelven distantes». Oleg no dijo nada. Sus palabras parecían venir de otro mundo, un lugar muy alejado de la realidad del dolor de su hija. Mientras Larisa seguía sorbiendo su té, Oleg se quedó sentado, con el peso de la casa presionándole. Su corazón se sentía pesado, su mente llena de todo lo que había quedado sin decir. No solo Sofía se sentía distante. El vacío en su familia era más grande que nunca. Amaba a Larisa, pero su relación con Sofía era un abismo que no podía salvar. Y en ese momento, Oleg se dio cuenta de una dolorosa verdad: no podía ser el padre que Sofía necesitaba y el marido que Larisa quería, no al mismo tiempo. Oleg miró a Larisa, su voz apenas un susurro. «Tengo que hacer algo, pero no sé qué». Larisa se limitó a asentir, pero su mirada se volvió fría. Por un momento, Oleg sintió la distancia que lo separaba, un abismo tan grande como el que había entre él y su hija. A la mañana siguiente, Sofía se despertó en medio de una inquietante quietud. La casa estaba demasiado silenciosa. Se estiró, bostezó y miró el reloj, ya era tarde. Sin embargo, sentía algo raro, como si un peso invisible le oprimiera el pecho. Corrió las cortinas y dejó que la luz de la mañana inundara su habitación. El cielo era luminoso y el barrio tranquilo, pero en su interior el silencio la carcomía. Le faltaba algo. Sofía bajó las escaleras, su inquietud iba en aumento. En la cocina, encontró a Larisa sentada a la mesa, sorbiendo café y consultando su teléfono. «Buenos días», saludó Larisa, con un tono distante. Sofía no respondió. Se sentó frente a Larisa y miró la habitación. «¿Dónde está papá?», preguntó, con voz preocupada. Larisa dejó la taza y se quedó mirándola un momento antes de responder con una risita fría. «Se ha ido de viaje de negocios unos días», dijo, con un tono irritado. A Sofía se le encogió el corazón. Sabía que el trabajo de su padre le exigía mucho, pero cada vez que se iba, sentía como si otra parte de él se escapara de su vida. «¿Otra vez?», preguntó, elevando la voz con frustración. Larisa no apartó la mirada de su teléfono. «Sí, otra vez», respondió con un suspiro, su tono entrecortado. «Está en el trabajo. ¿No te gusta? ¿Qué quieres que haga al respecto?». Algo pesado se agitó en el pecho de Sofía, una mezcla de tristeza y rabia. Apretó los puños y le tembló la voz. «¿Es que no me entiende?».
¿Por qué se va todo el tiempo? ¿Por qué no puede pasar ni siquiera un poco de tiempo conmigo? ¿Por qué estoy siempre sola? Finalmente, Larisa levantó la vista, pero no había empatía en sus ojos, solo aburrimiento. Se rió suavemente, un sonido que picó a Sofía como una bofetada. Jesús, Sofía. Ya no eres una niña, dijo Larisa, con tono despectivo. La época en que lo necesitabas ya pasó. Está trabajando. Tú también tienes que aprender a vivir sin él. El rostro de Sofía enrojeció de ira, las lágrimas amenazaban con derramarse. No te importa, susurró, con la voz quebrada. No entiendes lo que es sentirse tan invisible. Pero Larisa ya había vuelto a prestar atención a su teléfono, dejando a Sofía allí sentada, sin respuesta a sus palabras, con el dolor en el pecho haciéndose más pesado a cada momento que pasaba. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No quería que Larisa viera su debilidad. De repente, apartó la silla y se levantó. Estábamos mejor sin ti, gritó, con la voz temblorosa por la ira. Larisa enarcó una ceja, con expresión tranquila y distante. No dijo nada y observó cómo Sofía se daba la vuelta y salía furiosa de la cocina, dejando a su paso una tensión asfixiante. En su habitación, Sofía estaba de pie frente al espejo, con los puños apretados y los dientes rechinando mientras luchaba por serenarse. ¿Por qué siempre es así?, pensó. Su padre estaba siempre ausente y la vida con Larisa parecía cada vez más difícil. Miraba fijamente su reflejo, intentando desenredar la tormenta de emociones que llevaba dentro, pero cada día le parecía una batalla perdida. Su fe en la gente se desvanecía poco a poco. Sofía se secó las lágrimas, se obligó a tragar el nudo que tenía en la garganta y se desplomó en la cama. De repente, un leve sonido irrumpió en sus pensamientos, la voz de Larisa, extrañamente suave. Sofía dudó un instante y volvió a mirarse en el espejo. Se secó rápidamente los restos de lágrimas antes de bajar las escaleras. Para su sorpresa, Larisa estaba junto a los fogones y sobre la mesa había un plato con huevos revueltos, tostadas y una taza de chocolate. Larisa se volvió hacia ella, con expresión indescifrable, como si esperara a que Sofía diera el primer paso. «Podrías darle las gracias por el desayuno», dijo Larisa, con tono cortante. «Cuando dejes de desahogarte conmigo, todo será más fácil. Aprende a ser educada y a no estar siempre tan enfadada». Sofía se quedó paralizada, sin saber qué responder. Las palabras le escocían, pero en el fondo sentía un peso abrumador que la presionaba. «¿Por qué tiene que ser tan difícil?», pensó, mientras sus emociones se retorcían. Quería ser fuerte, mantener la compostura, pero cada vez su determinación parecía desmoronarse. Larisa la miraba fijamente, con una mirada aguda e inflexible, como si la estuviera poniendo a prueba. La respiración de Sofía se hizo más lenta y sus emociones se agitaron bajo la superficie. No tenía todas las respuestas a las preguntas de Larisa, pero de una cosa estaba segura, no podía acostumbrarse a aquello. «Hoy no voy a clase», dijo Sofía de repente, con voz firme, mientras se volvía hacia la puerta. Larisa no contestó. Se limitó a mirar cómo se marchaba Sofía, con una expresión ilegible. Más tarde, Larisa estaba sentada en el sofá cuando el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Un momento después, su teléfono se iluminó con el nombre de Oleg en la pantalla. Suspiró y se pasó una mano por la cara, emborronando el pintalabios que acababa de aplicarse. «Sí, cariño», respondió, con voz fría y mesurada. Larisa ajustó la voz para sonar preocupada, forzando una nota de urgencia. «¿Estás bien? ¿Cómo está Sofía? ¿Va todo bien?» La voz de Oleg llegó a través del teléfono, calmada pero llena de preocupación. Larisa dejó que una lágrima rodara por su mejilla, perfeccionando el acto. Suspiró, con un tono teñido de exasperación. «Hago todo lo que puedo, Oleg», empezó, con la voz ligeramente temblorosa. «Hago todo lo que puedo para conectar con tu hija, pero no me escucha. Hoy incluso se ha negado a ir al colegio. Haga lo que haga, me ignora. Es tan difícil, especialmente cuando estás lejos. Ya no sé qué hacer».
Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Oleg respondiera. No te preocupes, dijo, con voz firme. Hablaré con ella cuando vuelva. Todo irá bien. Larisa exhaló, la tensión desapareció de su cuerpo y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era auténtica, pero sabía que Oleg se ocuparía de todo. Siempre lo hacía, a su manera. Sé que lo harás, murmuró ella, suavizando la voz. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Todo irá bien, le aseguró Oleg con confianza. Se despidieron y Larisa terminó la llamada. Por un momento, su sonrisa tensa permaneció mientras se sentaba en el sofá. Su matrimonio con Oleg no era apasionado, ni la llenaba. Pero había aprendido a desempeñar su papel. Cuando él no estaba, ella podía vivir otra vida, una vida que sentía más libre, aunque solo fuera brevemente. Levantándose del sofá, Larisa se dirigió a la habitación de Sofía. La puerta estaba ligeramente entreabierta y echó un vistazo al interior. La chica estaba tumbada en la cama, con los ojos cerrados y una postura rígida a pesar del sueño fingido. Larisa entró sin hacer ruido y cogió un vaso de agua y una pastillita de la mesilla de noche. Vitaminas, dijo Larisa en voz baja, y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa al notar cómo el rostro de Sofía palidecía ligeramente. He hablado con tu médico. No querrás volver a sentirte mal, ¿verdad? Sofía abrió los ojos y su mirada cansada se encontró con la de Larisa. Lentamente, sin decir palabra, tomó la pastilla, con las manos temblándole ligeramente. Sabía que no debía resistirse. Larisa nunca asumiría la responsabilidad de lo que ocurriera después. A medida que pasaban los minutos, los ojos de Sofía se hicieron más pesados hasta que finalmente se cerraron. Su respiración se hizo más lenta y se quedó dormida. Larisa permaneció un momento junto a ella, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Devolvió el vaso a la mesilla y salió de la habitación sin hacer ruido, cerrando la puerta tras de sí. Ya sola, Larisa sintió una oleada de excitación que la recorría, sed de algo más, de algo completamente distinto. Caminó hacia el dormitorio con pasos ligeros, con la mente ya en otra parte. La atención de Larisa se desvió por completo hacia el hombre que ocupaba sus pensamientos. Cogió el móvil y marcó su número. Hola, cariño, dijo, revolviéndose un mechón de pelo y mirando su reflejo en el espejo. Su voz era juguetona, casi burlona. La chica está dormida. Le he dado las pastillas. Te estoy esperando. Sabía que no tardaría, y la idea de su llegada la estremeció. En momentos así, sentía que todo en su vida encajaba. Ella tenía el control, libre de las cargas de la pretensión. Cuando sonó el timbre, bajó a recibirlo. Su amante estaba erguido, sus ojos oscuros ejercían la atracción magnética que siempre la había atraído hacia él. Cuando él entró, ella le rodeó el cuello con los brazos y sus labios rozaron su piel. En aquel instante, nada más importaba. Más tarde, mientras yacían juntos en la cama, con el calor de la noche todavía en el aire, Mark se volvió hacia ella, secándose el sudor de la frente. Escucha, le dijo, con un tono despreocupado pero firme. Tenemos que hacer algo. Si tu marido muere, la herencia será para ella. Tú no quieres eso, ¿verdad? Larisa se quedó paralizada un momento, sorprendida por su brusquedad. Ya había pensado antes en la herencia de Oleg, después de todo, era considerable, pero oír a Mark hablar de ella tan abiertamente le resultaba inquietante. Tienes razón, murmuró, poniéndose de lado. No lo había pensado. Mark sonrió débilmente, apoyándose en las almohadas. No te preocupes, dijo. Pronto estaré de turno en el hospital. Ya se me ocurrirá algo. Ya se nos ocurrirá algo. Los labios de Larisa se curvaron en una pequeña sonrisa. Ya habían hablado antes de planes de futuro como este, y cada vez su confianza aumentaba. Sentía que recuperaba fuerzas y que cada movimiento calculado la acercaba más a su objetivo final. Cuando Oleg regresó de su viaje de negocios, sintió una mezcla de alivio e inquietud. Era bueno estar en casa, pero no podía deshacerse de la persistente sensación de que algo iba mal entre Sofía y Larisa.
Intentó disipar esa sensación mientras entraba en casa, dejaba la maleta y se quitaba la chaqueta. En el salón, Sofía estaba acurrucada en el sofá con un libro. En cuanto lo vio, se le iluminó la cara y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Papi. Te he echado tanto de menos», exclamó con voz llena de auténtica alegría. Oleg le devolvió el abrazo y su corazón se ablandó. Por el momento, prefirió saborear este momento, dejando a un lado sus preocupaciones. Pero en el fondo, sabía que la armonía de su hogar era frágil y que era cuestión de tiempo que empezaran a aparecer grietas. Oleg abrazó a Sofía, sintiendo su calor y la auténtica alegría que irradiaba. «Te he echado de menos, pequeña», murmuró en voz baja, acariciándole el pelo. «¿Y dónde está Larisa?», preguntó con voz despreocupada. Sofía puso los ojos en blanco, el cansancio evidente en su expresión. «Probablemente siga durmiendo», suspiró. Oleg sonrió y se inclinó para besarle la frente. «Bueno, eso es estupendo», dijo cariñosamente. «Entonces tenemos tiempo para hablar a solas». La cogió de la mano y la llevó a su habitación. Como siempre, Oleg estaba allí para apoyar a su hija, dispuesto a escuchar lo que ella pensara. Una vez dentro de su habitación, cerró la puerta suavemente tras ellos. Con una sonrisa amable, metió la mano en el bolsillo, sacó una cajita y se la entregó. La curiosidad brilló en los ojos de Sofía cuando la abrió, revelando una hermosa pulsera adornada con piedras brillantes. «He elegido la mejor para ti», dijo Oleg, observando su reacción con un brillo alegre en los ojos. A Sofía se le iluminó la cara. «Gracias, papá». Lo abrazó con fuerza, casi saltando de alegría. «Es precioso». A Oleg se le encogió el corazón al ver cómo se probaba la pulsera y levantaba los brazos para admirar el brillo de las piedras. Pero entonces, algo en la mirada de Sofía cambió, y la luz de sus ojos se apagó. Su expresión se volvió seria, y Oleg sintió que había llegado el momento de la conversación que tanto temía. «¿Por qué no has ido al colegio estos últimos días?», le preguntó con dulzura, con la voz llena de preocupación. «Acordamos que te concentrarías en tus estudios. ¿Sabes lo importante que es?». Sofía bajó la cabeza, su rostro se volvió sombrío mientras jugueteaba nerviosamente con la pulsera. «No me gusta cuando te vas», susurró, conteniendo a duras penas las lágrimas. «Y cuando Larisa está aquí, me ahuyenta. Ojalá estuvieras aquí conmigo». A Oleg se le apretó el corazón. Sabía que a Sofía le costaban sus frecuentes viajes de negocios, pero oír lo mucho que la afectaba le hizo doler. «Lo sé, cariño. Pero sabes que es mi trabajo, y no hay otra manera». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Tengo que hacerlo, pero te prometo que siempre pienso en ti». Sofía no levantó la vista. Su voz apenas se oía mientras murmuraba: «Lo entiendo. Lo entiendo, papá». Se enjugó los ojos, con una sensación de silenciosa determinación en sus palabras. «Te prometo que no volveré a hacerlo». Oleg suspiró, sintiendo que se le quitaba un peso del pecho, pero la duda aún persistía en su corazón. Acercó a Sofía y la apretó contra él. «Bien», dijo suavemente, abrazándola con fuerza. «Pero ya sabes que dentro de unos días tendré que volver a marcharme. Necesito que seas fuerte, ¿vale? ¿Puedes hacer eso por mí?». Sofía asintió lentamente, con su pequeño cuerpo descansando en su abrazo. Oleg la abrazó un poco más, saboreando el momento, pero su mente ya estaba preparada para la inevitable partida. Siempre haría todo lo posible por ella, aunque eso significara estar lejos demasiado a menudo. Sofía volvió a bajar la cabeza, con la voz cargada de tristeza. «Sí», susurró en voz baja. Oleg, sintiendo el peso de sus palabras, respondió con una mezcla de simpatía y determinación. «Sé que es duro, pero eres fuerte. Lo superarás». Sofía guardó silencio, pero entonces, para sorpresa de Oleg, se volvió hacia él, con voz apenas audible, casi un susurro. «Dame la medicina otra vez. Sálvame, Oleg». Las palabras le golpearon como un rayo. Durante unos segundos, se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que acababa de oír.
Su mente se agitó tratando de procesar la gravedad de su petición. ¿Qué acabas de decir? La voz de Oleg se agudizó de repente, impregnada de incredulidad. Podía sentir cómo aumentaba la tensión, y Sofía retrocedió ligeramente bajo su intensa mirada. Fue entonces cuando la mente de Oleg empezó a atar cabos. No sabía lo que había estado pasando entre Sofía y Larisa, pero ahora que las palabras se habían pronunciado en voz alta, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir la verdad. Oleg se sentó en la cama, con una voz más suave pero todavía preocupada. Sofía, ¿te han dado la medicación? Sofía, vulnerable e insegura, asintió vacilante. No quería decírtelo, murmuró. Apenas. No sé qué decir. El corazón de Oleg latía con fuerza en su pecho, y su mente corría para dar sentido a la situación. La necesidad de proteger a su hija lo consumía todo. Se levantó bruscamente y sus pensamientos se convirtieron en un caos. Sofía, tienes que contármelo todo. Tengo que saber qué está pasando en esta casa. Su tono era firme, pero lleno de ansiedad. No puedo seguir a oscuras. Sofía vaciló, mirando a su padre con miedo en los ojos. Pero entonces, al ver la urgencia en su expresión, no pudo seguir callada. Le miró a los ojos y su voz apenas fue más que un susurro. Me da pastillas que me hacen dormir rápidamente. No sé por qué. No quiero tomarlas, pero ella dice que tengo que hacerlo. Oleg se quedó inmóvil, su mente luchaba por comprender todo el peso de sus palabras. Por un momento, se quedó estupefacto, inseguro de cómo proceder. Hiciste bien en decírmelo, dijo en voz baja, con una mezcla de miedo y determinación en los ojos. Lo resolveré. Ahora estás a salvo y no dejaré que te hagan daño. Se levantó, con el corazón oprimido por la ansiedad. No podía seguir ignorando sus sospechas, algo iba muy mal. Necesitaba respuestas y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Más tarde, en su despacho, Oleg miraba atentamente la pantalla del ordenador. La información sobre una empresa que podía ayudarle a investigar la situación llenaba la pantalla. Acababa de hablar con un especialista cuando se detuvo, frotándose el cuello con frustración. Volviendo la mirada hacia la ventana, su mente trabaja horas extras. Ya no había vuelta atrás, tenía que descubrir la verdad, costara lo que costara. Por fuera, todo parecía normal, pero por dentro, el alma de Oleg estaba revuelta. Cuando Sofía mencionó en voz baja la medicación, sintió un escalofrío. Le costaba creer que su mujer, Larisa, pudiera estar implicada en algo tan siniestro. Pero las palabras de su hija resonaron en su mente, instándole a actuar. La situación era demasiado crucial para ignorarla. Mientras Larisa iba al salón de belleza, como era su rutina, Oleg vio la oportunidad de invitar a los especialistas que instalarían las cámaras ocultas. No podía permitirse el riesgo de que Larisa sospechara algo. Cuando el técnico terminó, Larisa aún no había regresado, y Oleg supo que era la oportunidad perfecta para que él y Sofía continuaran su día sin levantar sospechas. Oleg comprobó rápidamente las cámaras, asegurándose de que estaban configuradas correctamente antes de su próximo viaje de negocios. Todo listo, dijo el técnico con una sonrisa, cerrando la tapa de la última cámara. Oleg asintió, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Gracias, murmuró Oleg, con los pensamientos nublados por la ansiedad. Esto me ayudará a afrontar la situación. Esa misma noche, Oleg sabía que tendría que pasar un rato con Larisa en el restaurante. Decidió que sería el escenario perfecto para observar su comportamiento, con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que le corroían. Mientras tanto, Sofía permanecía en su habitación, vigilada por la niñera. Oleg notó su comportamiento cada vez más distante. Parecía replegarse cada vez más sobre sí misma, y él no podía seguir ignorándolo. A pesar de su creciente preocupación, se prometió a sí mismo que encontraría la manera de llegar al fondo de las cosas. Papá, susurró Sofía, con voz temblorosa. Oleg sintió que le dolía el corazón y la tranquilizó lo mejor que pudo antes de salir para reunirse con Larisa. De vuelta en casa, Larisa ya estaba esperando, de pie junto al espejo, arreglándose el pelo. Oleg notó cómo sus ojos se detenían en su reflejo,
como si buscara algo. Hacía tiempo que sabía que ella estaba preocupada por su aspecto, pero ahora había algo diferente. La conexión familiar entre ellos se había disipado. ¿Estás lista?, preguntó Oleg, y su voz delató la tensión que sentía. Larisa se volvió hacia él, con una sonrisa práctica en los labios. Sí, respondió, dando un paso hacia la puerta. Juntos se dirigieron al restaurante, donde el ambiente era tranquilo e íntimo. Sin embargo, Oleg no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Su sonrisa parecía tensa, sus ojos carecían de su chispa habitual. Intentando romper la tensión, Oleg comenzó la conversación, eligiendo un tema ligero. Larisa se echó el pelo por encima del hombro y se concentró en el menú que tenía en las manos. Está bien, murmuró distraídamente, sin apartar la mirada de la página. Solo una visita al salón de belleza. Pero su voz carecía de la calidez y el entusiasmo que una vez la habían definido. Oleg podía sentir que algo no iba bien, que su energía habitual estaba apagada. Sus sospechas aumentaron y no pudo evitar la sensación de que algo iba muy mal. Tratamientos de spa. ¿Sabes cuánto me gusta?, dijo Larisa, con voz ligera, pero Oleg no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. Observó todos sus movimientos, la forma en que hablaba, como todo lo que decía parecía demasiado ensayado. Me alegro de que estés disfrutando de tu tiempo libre, respondió, pero sus palabras parecían vacías incluso para sus propios oídos. Larisa levantó la vista y esbozó una sonrisa carente de calidez. Claro que necesito relajarme, respondió, como justificándose. A veces podrías relajarte, Oleg. Trabajo, trabajo, trabajo. No siempre es así. Oleg asintió, pero un fuego ardía en su interior. Comprendía la importancia de su trabajo, pero no podía perdonarse estar fuera tan a menudo. Era como si hubiera estado ciego a los cambios en su propia casa. Hablas como si no tuviéramos tiempo para nada más, dijo, con voz que delataba su frustración. No queda tiempo para nada más. Larisa guardó silencio un momento, con el rostro repentinamente pálido. ¿Vas a empezar de nuevo?, preguntó con irritación contenida. Sabes cuánto te quiero. Pero tu constante atención a Sofía me está cansando. Te está manipulando para que le prestes atención. Sus palabras golpearon a Oleg como un mazazo, pero trató de mantener la compostura. Ya podía sentir la creciente división, el constante tira y afloja por su atención entre su mujer y su hija. No puedo ignorar lo que está pasando, Larisa, dijo, intentando mantener la calma, aunque las palabras le ardían en la garganta. No puedo ignorar a Sofía cambiando, sufriendo. No puedo mantenerme al margen. Los ojos de Larisa se entrecerraron, su tono se volvió más frío. ¿Sabes lo que siento por ella?, dijo, con voz cortante. No deberías desconfiar tanto de mí. Lo intento por nosotros, por tu hija. La tensión en el ambiente aumentó. Sus palabras, que pretendían tranquilizar, no hicieron más que aumentar las dudas de Oleg. Cuando llegaron a casa, Oleg supo que había llegado el momento. No podía esperar más. Las cámaras eran su única oportunidad de descubrir la verdad. La mañana empezó como cualquier otra, pero Oleg ya podía intuir que ese día sería diferente. Estaba sentado en la mesa de la cocina, preparando café, con los pensamientos desbocados. Entonces apareció Sofía, absorta en su cuaderno de dibujo, sin percatarse de la presencia de su padre. Buenos días, hija, dijo Oleg con una sonrisa, con los ojos fijos en Sofía, aunque sus pensamientos estaban muy lejos. Sofía levantó la vista de su cuaderno y sus ojos se iluminaron de alegría al ver a su padre. Papá, exclamó, corriendo hacia él y echándole los brazos al cuello. Hoy estás en casa. Oleg sonrió suavemente, acariciándole el pelo. Ay, dijo con un toque de tristeza, tengo que irme de viaje de negocios, pero no te preocupes, volveré pronto. El rostro de Sofía vaciló por un momento, pero luego le dirigió una mirada confiada e inocente, del tipo que solo un niño puede dar. Papá, ¿me llevarás al colegio?, preguntó con ojos esperanzados. Me lo prometiste. Oleg soltó una risita ante la preocupación de la niña y asintió con un guiño. Por supuesto, hija.
No lo he olvidado. Primero te llevaré al colegio y luego iré a trabajar, la tranquilizó, aunque el peso de su corazón se hacía cada vez mayor. Sofía chilló de alegría y corrió a su habitación para prepararse. Oleg la vio marchar, con un nudo de ansiedad desconocido en el pecho. Sabía que llevaría la imagen de su niña, tan inocente y llena de confianza, en el corazón durante mucho tiempo, quizá para siempre. Cuando Sofía volvió a la cocina, ya vestida y preparada, se sentó a la mesa y empezó a comer sus gachas. Oleg siguió empaquetando, sus ojos se desviaron brevemente hacia Larisa, que estaba sentada frente a él. Parecía cansada, con el rostro frío e inexpresivo. ¿Te vas hoy?, preguntó Larisa, sin levantar la mirada de la mesa. Oleg asintió, tratando de mantener la voz firme. Sí, me voy unos días. Todo como siempre. Larisa no respondió de inmediato, se limitó a suspirar en voz baja. Oleg podía sentir la distancia entre ellos, la indiferencia que había crecido con el tiempo. Sabía que a ella no le molestaba especialmente su marcha, pero una parte de él seguía anhelando alguna señal de que estaban unidos, de que seguían siendo una familia. Todo saldrá bien, dijo Oleg, con voz poco convincente. Sabía que era un raro momento de normalidad, algo bueno y fugaz, pero se sentía vacío. Sus ojos se detuvieron en Larisa, pero su falta de respuesta no hizo más que aumentar su malestar. Las preguntas se arremolinaban en su mente, sin respuesta ni respuesta, a medida que la barrera entre ellos se hacía más gruesa cada día. Oleg intentó tranquilizarse, aunque la duda persistía en su mente. Volveré pronto, murmuró, las palabras casi ajenas a sus propios oídos. Mientras acompañaba a su hija al coche, un dolor familiar se apoderó de su corazón, el mismo dolor que sentía cada vez que tenía que dejarla atrás. Sofía se sentó en el asiento trasero y él la acompañó en el delantero, acercándola para darle un fuerte abrazo antes de cerrar la puerta. Sofía, no te preocupes, le dijo suavemente, con una voz llena de afecto. Todo irá bien, te lo prometo. Estaban casi en el colegio cuando ella se acurrucó contra él, su preocupación evidente a pesar de la confianza que depositaba en él. ¿Me lo prometes? Su voz era sincera, sus ojos buscaban los suyos en busca de seguridad. A él se le apretó el corazón y le invadió un sentimiento de culpa. Por supuesto, respondió él, intentando disimular la creciente incertidumbre que sentía en su interior. No te preocupes, siempre estaré aquí para ti. Volvió a abrazarla y le besó la coronilla, pero al hacerlo, un abrumador sentimiento de culpa le atravesó el alma. Sentía como si le faltara algo, algo importante, pero sabía que no había otra opción. Al fin y al cabo, la vida ya le había obligado a ello. Una vez que se despidió y se dirigió al aeropuerto, la mente de Oleg siguió dando vueltas a pensamientos inquietantes. Hacía tiempo que su vida estaba dividida entre dos mundos, un trabajo exigente que le apasionaba y una familia que parecía separarse cada día más. Pero no podía dejar atrás ninguno de los dos. En el aeropuerto, Oleg realizó los trámites con rapidez, pero a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en la tarea que tenía entre manos, sus pensamientos volvían una y otra vez a Sofía y al hogar que dejaba atrás. Se preguntaba si Larisa se quedaría sola con sus secretos y su frío silencio, o si aún habría alguna posibilidad de que volvieran a conectar. No pudo evitar pensar en ello, incluso mientras subía al avión. Una vez en el aire, trató de calmarse, pero los pensamientos sobre Sofía y Larisa seguían atormentándole. ¿Qué estaba pasando en casa? No podía deshacerse de la sensación de que algo importante se estaba desenredando sin que él lo supiera. Después de registrarse en el hotel, Oleg se puso el traje y se dirigió a una reunión de negocios. Al principio, las negociaciones fueron tan rutinarias como siempre, apretones de manos, intercambio de tarjetas de visita y conversaciones sobre cifras. Pero cuanto más avanzaba la reunión, más parecía que nunca iba a terminar. Oleg sentía que su energía se agotaba, que su mente divagaba, pero se obligó a mantenerse alerta. Este contrato era demasiado importante, no solo para su empresa, sino para su propio futuro. Espero que se den cuenta de lo importante que es este proyecto para nosotros, dijo con voz firme mientras dirigía la mirada hacia sus socios. Estamos dispuestos a cooperar. Uno de los socios asintió, sonriendo débilmente, pero no había calidez en su expresión.
Apreciamos su determinación y confianza, respondió. Pero necesitamos más tiempo para las decisiones finales. Oleg sintió que algo le oprimía el pecho, un malestar que no podía disipar. No era solo la presión normal de las negociaciones, sino la cruda realidad de que si esto se alargaba más, podría perder no solo el contrato, sino también su reputación. Podemos negociar un plazo, dijo Oleg, con voz firme pero impregnada de la urgencia que sentía en su interior. La voz de Oleg era firme, su determinación clara al darse cuenta de que el futuro de su negocio dependía de ese mismo momento. Pero estoy seguro de que estamos listos para seguir adelante. Firmémoslo. La sala se quedó en silencio durante unos minutos, con el peso de la decisión suspendido en el aire. Luego, con un chasquido de bolígrafo, se firmó el contrato. Todo había terminado. Oleg exhaló profundamente, sintiéndose aliviado, pero sus pensamientos volvieron inmediatamente a su casa y a Sofía. Se dio cuenta de que volver a casa no sería tan sencillo como esperaba, así que se dirigió rápidamente a su habitación de hotel. Mientras se acomodaba en su habitación, miró el reloj, su princesita pronto estaría en la cama. Un pensamiento inquietante se le metió en la cabeza. No sabía cómo se encontraba Sofía y, lo peor de todo, no estaba allí para ayudarla. Abrió el portátil y accedió a las cámaras de vigilancia de su casa, con el corazón acelerado a cada segundo que pasaba. La pantalla parpadeó, mostrando a Sofía sentada en su cama, preparándose para dormir. Entonces apareció Larisa, con un vaso de agua y una pastilla. Oleg se acercó y su preocupación aumentó al darse cuenta de que la escena le resultaba demasiado familiar. Larisa le estaba dando a Sofía una medicina, pero la preocupación de Oleg se intensificó. No tenía ni idea de qué tipo de pastillas eran. Larisa, ¿qué tipo de pastillas son?, susurró Oleg, con una mezcla de incredulidad y miedo en la voz. En la pantalla, Larisa le dijo a Sofía con severidad, abre la boca. Muéstrame que te las has tragado. Sofía obedeció sin vacilar, abrió la boca y tragó la píldora. Una vez hecho esto, sonrió a Larisa, que le dijo suavemente, no pasa nada. Ya puedes dormir. Oleg sacudió la cabeza con incredulidad. No era la hija que él conocía, Sofía nunca le había mentido. Le dolía el corazón mientras la observaba, y la sensación de inquietud aumentaba. No le gustaba lo que estaba viendo. La calma de Larisa, la facilidad con la que le daba la medicina a Sofía, todo estaba mal. ¿Qué pretendía conseguir? En cuanto Larisa salió de la habitación, Oleg volvió a concentrarse en la pantalla. Esta vez vio a su mujer al teléfono, sonriendo de una forma que no le resultaba familiar. Había algo diferente en su voz, algo que nunca había oído antes. La inquietud creció en su interior. ¿Qué estaba pasando en su casa cuando él no estaba? El corazón de Oleg se aceleró al oír de nuevo la voz de Larisa, cuyas palabras le helaron hasta la médula, vuelvo a ser libre. Se le heló la sangre y el cuerpo se le puso rígido de miedo. Algo iba terriblemente mal. ¿Por qué había dicho eso? Tomó una decisión. No podía apartar la mirada, tenía que seguir mirando, por mucho que le doliera. Sus ojos permanecieron pegados a la pantalla, siguiendo cada movimiento, cada palabra. Entonces, un hombre apareció en la sala. El mismo Mark, el que Larisa había presentado como su hermano. Pero a medida que pasaban los segundos, los peores temores de Oleg empezaron a materializarse. Vio con horror cómo Mark y Larisa empezaban a besarse apasionadamente. La cara de Oleg se quedó sin color mientras miraba fijamente la pantalla, con el cuerpo congelado por el shock. ¿Qué demonios era aquello? La rabia surgió en su interior, pero apenas se contuvo para no gritar. Pero la cosa no acabó ahí. Mark sacó algo de su bolsillo, se lo dio a Larisa y ambos se echaron a reír. La mente de Oleg se tambaleó cuando Mark habló, las palabras se clavaron en él como un cuchillo. Estas pastillas convertirán a la chica en un vegetal, y entonces decidirás qué hacer con ella. Había arrepentimiento en la voz de Mark, pero no era suficiente para ocultar la malicia que había detrás de sus palabras. El corazón de Oleg se apretó dolorosamente. No sabía cómo describir lo que sentía, pero una cosa estaba clara, su peor pesadilla acababa de cobrar vida. Maldita sea.
Maldita sea. Maldita sea. Susurró una y otra vez, agarrándose la cabeza con incredulidad. Esto no puede estar pasando. Su mente se agitó mientras agarraba su teléfono móvil, fingiendo jugar su parte en su retorcido juego, pero todo lo que podía pensar era en averiguar lo que realmente estaba pasando. No podía esperar ni un segundo más. En cuanto llegó a casa, Oleg irrumpió en el dormitorio. La habitación estaba oscura y silenciosa, una quietud sofocante que parecía más bien una tumba. Pero no podía mantenerse alejado. Le temblaban las manos cuando encendió la luz y vio a Larisa y Mark juntos en la cama. Se levantaron de un salto, con el pánico inundando sus rostros. ¿Qué clase de pastillas le estáis dando a mi hija? La voz de Oleg era un rugido atronador mientras agarraba a Mark por el pecho, empujándolo contra la pared. Los ojos de Mark se abrieron de par en par y la confusión se apoderó de sus facciones. No sabía cómo reaccionar, la boca se le abría y cerraba de asombro. Es un somnífero. La hará dormir plácidamente. La voz de Larisa se quebró, sus palabras fueron un débil intento de explicación. Son seguras para Sofía. La mirada de Oleg se posó en la mesilla de noche, donde estaba el frasco que Mark había traído. ¿Qué clase de pastillas? Su voz era fría y penetrante mientras señalaba el frasco, incapaz de contener su furia. La habitación se sumió en un tenso silencio, y Oleg vio cómo Larisa y Mark intercambiaban una mirada que apestaba a vergüenza, o quizá a culpa. Lo diré otra vez. La voz de Oleg tronó, la ira brotando de él como una tormenta. Sus palabras resonaron en la habitación vacía cuando soltó a Mark y se acercó al teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número de la policía. Vas a ir a comisaría. Me aseguraré de ello, dijo Oleg, con la voz tensa por la rabia controlada. Larisa cayó de rodillas ante él, con la cara llena de lágrimas. Cariño, te has equivocado. Lo siento. Pero Oleg no podía oírla. Ya no. Lo siento, la voz de Larisa era apenas un susurro, señalando a Mark. Solo estaba ayudando. Mark cerró los ojos de golpe, incrédulo. Tú mismo querías deshacerte de esa chica. Oleg apenas podía creer lo que estaba oyendo. Las palabras le golpearon el pecho. ¿Cómo era posible? Las emociones surgieron en su interior, rabia, traición, confusión, pero ninguna de ellas podía compararse con el aplastante peso de la verdad que había descubierto. Cuando la policía se llevó a Larisa y a Mark, Oleg apenas pudo reunir fuerzas para moverse. Sentía las piernas pesadas y la mente entumecida mientras se dirigía a la habitación de Sofía. Ella dormía plácidamente, completamente ajena a la tormenta que había desgarrado sus vidas. Oleg se agachó junto a su cama, con el corazón encogido. Se inclinó hacia ella, la besó suavemente en la frente y le susurró, lo siento, cariño. No te creí. Aquella mañana, Oleg había llamado al médico en busca de tranquilidad sobre la salud de su hija. El médico se había marchado con un gesto de confianza, diciéndole, está bien, Oleg. Está bien. Oleg sintió que se le quitaba un peso de encima, pero el dolor de su corazón permanecía, la traición aún fresca. Volvió a la habitación de Sofía y, tan silenciosamente como pudo, se sentó a su lado en la cama y la acercó. Ya no estarás sola, cariño, le dijo, intentando disimular la amargura de su voz, pero la verdad era demasiado cruda para ocultarla. Sofía lo abrazó con fuerza y sus bracitos lo rodearon con tanta sinceridad que Oleg se quedó sin aliento. No te preocupes, papá. Yo cuidaré de ti. Sus palabras, tan sencillas y llenas de inocencia, rompieron las defensas de Oleg. Su corazón se hinchó de orgullo y, antes de que pudiera evitarlo, las lágrimas le nublaron la vista. La acercó aún más, abrumado por el amor que sentía por ella. Ella era su razón para seguir luchando.